Y qué bendición que estás conectado en el día de hoy de este podcast. Lo titulamos Todo es Mejor. Esta edición me acompaña alguien que considero que es bastante inteligente y usted lo verá con todo lo que vamos a estar hablando. Es un amigo y que también es parte de lo que es Fuente de Vida de Caguas. Sus inicios fue de grande bendición y estaré dando un poco de detalles sobre eso. Pero me acompaña en el día de hoy el doctor Isaac Esquilín. Le damos un fuerte aplauso al doctor Isaac Esquilín, presidente de Huertas College. Gracias. Hoy comparte con nosotros en este espacio. Isaac, esto aquí es relax. Súper. Tenemos claro. una conversación. Claro que sí. Lo grabamos en vivo. Aquellos que nos están viendo, lo grabamos en vivo. Aquí en la iglesia hay gente en el día de hoy. Y lo que queremos es, por supuesto, que todo el que se exponga a este espacio, bueno, que reciba información, que sea inspirado en la fe, que le crea a Dios. Y aunque vamos a tocar algunas temáticas que son puntuales en diferentes temas, bueno, en fin, todo este espacio de Todo es Mejor es para inspirar y motivar a todos. Decía que Isaac fue parte, ¿verdad?, Totalmente. también de lo que fue Fuente de Vida de Caguas, porque los inicios fue de los que me impulsó, tuvimos conversaciones, y ahorita cuando estaba en la oficina me dice, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Es como lo esperabas. Y al principio fue quien me ayudó a buscar local, fue el que me ayudó a buscar local, y buscando locales me dice, pero si yo tengo uno allí en la universidad, dime cuánto fue el lugar que menos te dejaron y hazme una carta y vamos a meternos allí. Y allí comenzamos envueltos y fue parte de los que nos inspiraron y que nos ayudaron a que esto sea una realidad. Te lo agradezco públicamente, de verdad. Claro que sí, eres una bendición también para nuestra vida. Obviamente ver el fruto de un lanzamiento de fe. Yo creo que las iglesias son un lanzamiento de fe. Pudiste y lo tienes quedarte en tu negocio, pero te lanzaste a emprender una iglesia que no tan solamente mirar cuentas de banco de entradas y salidas, sino que es entrar y mirar entradas y salidas de almas, que es muy distinto. Así que te felicito, te honro y obviamente veo todo lo que está alrededor, muy bonito, muy de excelencia. Fuente de Agua Viva, obviamente es parte de nuestro ADN, que tiene que ser así, no hay negociables en eso. Así que te felicito y obviamente igual a tu audiencia, a tus iglesias, mi respeto, pero obviamente respaldar el mensaje más importante, que es que Dios nos va a dar algo mejor todos los días. Isaac nació y criado en el Evangelio, Sí, ¿cierto? total. Háblanos un poquito de ti, ¿verdad? Quizás el aspecto de iglesia, lo que haces en lo profesional, en lo que entramos algunos temas para que la gente que nos está viendo, no todo el mundo nos conoce, que te conozcan un poco, también nuestra congregación. Háblanos un poquito de ti. Yo nací y fui criado, sí, en el Evangelio, desde muy niño, por muchas generaciones. Yo creo que la séptima, octava generación de mi familia, que son cristianos. En Puerto Rico, pues la familia ha tenido su nombre o su legado de alguna manera sacerdotal. Vengo de la familia Esquilín Castro, que las dos familias fueron pastorales. Mis abuelos, de parte de mamá y de parte de papá, en promedio pastorearon más de 40 años. Mi hermano mayor es pastor, así que mi tío, toda la familia de alguna manera fueron sacerdotes en la casa, mi mamá igual. Así que nací y me crié en este mundo eclesiástico, sin lugar a dudas. Desde muy niño, las escuelas bíblicas, cuando veo a las iglesias y veo todo esto, pues fue bien formativo para mí. Obviamente en Puerto Rico en una formalidad un poco pentecostal tradicional, de alguna manera u otra, lo que Puerto Rico un poquito aspiraba entre pentecostalismo y evangélico, ¿verdad? Un poco. Y ahí crecimos en ese mundo evangélico pentecostal. Y obviamente yo siempre entendí, me querían impulsar a ser pastor muy rápido. Yo siempre tuve esa lucha interior. Y yo dije que quería de primera mano hacer algo diferente. Así que yo me acuerdo de mis primeras batallas, yo comencé mi ministerio, si se puede decir de alguna manera, mi ministerio de predicación. A mis 12 años. Predicaba, enseñaba en diferentes lugares en Puerto Rico y llegué hasta predicar y enseñar fuera de Puerto Rico, bastantes países, México, Latinoamérica. Hasta que un día yo dije, voy a estudiar. Normalmente en el mundo eclesiástico, lamentablemente se le da más peso al ministerio que a la formación académica, porque se le da más fuerte peso a la unción y el favor y la gracia que al conocimiento intelectual. De hecho, la ciencia y la Biblia no van de la mano para mucha gente. Dicen, claro. Que es incorrecto totalmente. Claro. Así que yo decidí estudiar. Hice un bachillerato en negocio, hice 2 maestrías, después me lancé a hacer un doctorado, después hice un postdoctorado en neurociencia y seguí haciendo muchas cosas a nivel académico hasta bastante edad. Y obviamente en paralelo hice negocios, tengo empresas. Actualmente tengo el privilegio de ser presidente de una universidad en Puerto Rico, que este año cumple 80 años en el país, que es una de las universidades más conocidas en Puerto Rico, particularmente en este sector. Así que tuve ese privilegio de muy temprana edad. Yo creo que yo comencé,
mis 30 y pico años siendo presidente. En ese momento el presidente más joven de Puerto Rico que tomó ese puesto. Normalmente mi puesto lo toma personas que tienen 50 años o más. Así que tuve ese privilegio de alguna manera de tenerlo. Y obviamente en el mundo eclesiástico todavía siempre activo, en el Ministerio de la Predicación y la Enseñanza, pero de alguna manera traté de atar dos mundos, los negocios, la educación y el mundo eclesiástico, y esa mezcla creo que ha sido muy buena para tener acceso a otros lugares que un cristiano normal tal vez no tendría. Eso es lo que yo quiero que hablemos en el día de hoy. Hiciste un buen resumen, pero entramos en algunos detalles. Mezclan esas tres cosas. Mezcla la educación, mezcla el mundo empresarial o el desarrollo a nivel empresarial y profesional en la vida de un individuo, y la iglesia. Mezclas. De hecho, vamos a las letras rojas, que son las más importantes. Jesús, cuando en un momento dado le expresaron y le trataron de hacer retórica teológica, él dijo que es necesario estar en los negocios de su padre. Cuando tú buscas la literatura o el griego original, la palabra negocio era literal negocio. Es decir, que el reino de Dios él lo veía como eso. Las primeras cosas que hizo Jesús en la vida fue reclutar gente que no tan solamente eran espirituales, Carlos, eran gente que tenían ya ministerios enlazados, sino que él comenzó a reclutar de diferentes perfiles, pero entre ellos fue empresario. Gente que la sociedad de alguna manera había alcanzado algunas cosas en la vida. Así que cuando tú ves el ministerio de Jesús, sin lugar a duda tiene un corte ministerial, tiene un corte empresarial y tiene un corte educativo. De hecho, lo primero que él hizo en toda su vida, antes de predicar, fue enseñar. Y aprender. Él primero fue a las sinagogas y es la primera estructura que él creó en el reino, enseñar primero antes de predicar. Antes, en el mundo eclesiástico, le daban más peso a la predicación que a la enseñanza. Y eso pues causó mucha ignorancia, mucha ruptura. Hay, ya que traes ese detalle, establezcamos la diferencia entre predicación y enseñanza. ¿Qué diferencia puede haber? La enseñanza en el original es una estructura metodológica. Cuando se enseña, tú tienes una estructura metodológica cognitiva, es decir, que alguien está recibiendo estímulo y respuesta no emocional, sino de conocimiento, que es muy diferente. La práctica, sin lugar a duda, tiene aspectos de estímulo y respuesta emocional, tiene el estilo del predicador, la prosodia, la semántica, la expresión verbal y obviamente tiene un poco la hermenéutica del predicador. Entrevista a cualquier persona y te va a decir, pues mira, se abrió el mar rojo y el mar de tu vida se va a abrir. Hay un poco de hermenéutica ahí interpretada. La enseñanza no. La enseñanza son principios, fundamentos, modelos espirituales que te ayudan a tener estructuras, bases y sólidas bases en la fe. Para que cuando hoy en día, en el relativismo, la gente tenga unas opiniones sobre tu creencia, tengas unos fundamentos para contestarle. La sociedad de hoy lo más que está retando no es si Dios existe o no existe, no es si los milagros existen o no existen. Lo que está retando es la enseñanza que hemos dado por mucho tiempo, si en efecto tenemos fundamento o alguna verdad para respaldarla. La palabra básica, ¿Dios existe o Dios no existe? Hay cristianos que no saben contestar la pregunta, ¿Dios existirá o Dios no existe? Bueno, es la fe. Así que yo creo que la enseñanza es un fundamento metodológico que la iglesia tiene que comenzar a ser más fuerte en ella. De las preguntas que te tenía era esa, ¿dónde queda? Primero, me contestas esta para llevarte a otra. ¿Dónde queda entonces el rol de la educación dentro de la iglesia hoy en día? ¿Dónde debemos priorizar? ¿Dónde debemos enfatizar? Porque una de las cosas que quería que conversáramos era dónde tú veías la evolución dentro de la iglesia. Te crías en la iglesia, te crías, y los que nos criamos en la iglesia vemos varias cosas, vemos muchas cosas. Pasaste por iglesia, predicaste por iglesia, ves múltiples transiciones, ves múltiples lugares y la manera en que operan esos lugares. Y de las preguntas que te tenía era cómo habías visto quizás la evolución dentro de la iglesia en cuanto a lo educativo, ¿verdad? Y si la educación ha sido parte del desarrollo de la iglesia e influenciar en la sociedad. ¿Y dónde existe, si existiría hoy, un rol mayor de la educación dentro de la iglesia? Hay un contexto controversial, es que siempre quieren separar la iglesia del mundo. Y podría ser un debate teológico, pero no lo es. La iglesia nunca se separó del mundo. La iglesia es parte del mundo. Nosotros tenemos influencia en el mundo. Cuando nosotros miramos el contexto de la predicación o de la enseñanza, que son los dos muy valorados como variables, pero vamos a la variable de la enseñanza. Las escuelas dominicales, hay estudios empíricos de investigación de neurociencia a nivel de educación que han demostrado que las personas que tuvieron una formación de una escuela bíblica desde niño tienen más éxito o probabilidad de éxito de una persona que no pasó por ahí. De hecho, en estudios de humanidades han comprobado que las personas que tuvieron estudios dominicales, que fueron expuestos a la palabra de Dios, a la Biblia, desde muy niños, su nivel intelectual, su lóbulo frontal tuvo más planificación, más organización y, más importante, más análisis crítico de la vida.
Ajá. No lo digo yo, lo dicen estudios empíricos. Por lo tanto, la escuela dominical, que mucha gente la menosprecia, que supone que no la hagas también en la iglesia, las familias la hagan en la casa y repliquen lo que hace la maestra de iglesia en la casa, se supone. Y esa escuela es trascendental, porque ahí el cerebro evoluciona. El niño necesita un cerebro flexible. ¿Y qué es un cerebro flexible? Que tenga la capacidad de no tan solamente entender la letra, ¿verdad? La letra logos de la Biblia, sino entender la rema, que es la revelación de Dios, que es dada de la experiencia o de un ministro impartiendo una enseñanza. Así que la iglesia tiene que mejorar el método de las escuelas dominicales. Normalmente cuando en la iglesia o en el mundo eclesiástico tú ibas a un culto, la gente decía, ¿cómo estuvo el culto? Espectacular. Bueno, se me pararon los vellos del cuerpo, hubo sillas volando, el fuego. hubo en ese tiempo el fire o el fuego, o sentí algo que mi cuerpo temblaba. Era la única experiencia. De hecho, cuando tú vas a una universidad, tú no dices, mira, yo salí del salón y todos los pelos se me pararon. Pero es el lugar de gran deformación para tus empresas y todo eso. Así que la iglesia tiene que tener ambas, experiencia de Espíritu Santo, que creo en ella totalmente, por si acaso, a la que gente está escuchando, pero tenemos que tener una formación estructurada, porque la gente viene a la iglesia a aprender, no a tener simplemente una experiencia emocional. Claro. Si tú vienes a tener una experiencia emocional por a través de la música o por la predicación, porque el predicador tenemos prosodia, hay muchos predicadores que tenemos tono prosódico para levantarte emociones. Claro. Claro. Pero eso no es lo que tú vienes a la iglesia. Claro. Tú vienes a que tu mente se transforme, a que tu mente reciba un conocimiento y tu vida pueda tener el verdadero testimonio. ¿Y qué es un testimonio? Que tu vida cambia, que tu vida es crecimiento, que tu vida hay prosperidad, que tu vida tiene otros elementos más allá que simplemente decir yo soy cristiano y yo voy a asistir a una iglesia y no tienes ningún fruto ni resultado. Vamos a poner esto caliente, porque estaba ahí pensando mientras estás hablando. Y hay gente que quisiera quizás separar el aspecto educativo del aspecto espiritual. Y hay una separación entre la mente y el espíritu. ¿Habrá una separación entre ellos? Te pregunto. Mira, la realidad es que vamos a estudiar primero la neurociencia. Sí, y después entro a la teología. Dale. En la neurociencia, el cerebro o la mente tiene varias estructuras, ¿verdad? Biológicas y varias funciones. Cada estructura tiene unas funciones. Parietal, lóbulo-frontal, etc. Así que esas funciones y esas estructuras tienen un propósito en sí mismas. Dios las creó por algo. Entonces, cuando tú le enlazas en la Biblia, las palabras más importantes siempre, particularmente de Pablo, era la siguiente: tengamos la mente de Cristo. Tengamos la mente de Cristo. Para que siempre y cuando vayas evolucionando teniendo la mente de Cristo, puedas lograr entonces la altura, el conocimiento que Él quiere que alcancemos en nuestro propósito individual. Ahora, en el pasado o el Viejo Testamento, la palabra mente era simulada o sinónimo de corazón o de pensamiento. Por lo tanto, donde está tu mente o el nivel de conocimiento que tú tengas en la mente, rema o logos, es donde va a estar tu corazón. Por eso es importante el tema de la mente y no separarlo. Biblia y ciencia no se separan. De hecho, los grandes científicos han descubierto lo siguiente: que mientras más Biblia y ciencia aprenden, más se acercan a Dios y entienden que Dios existe. Porque la ciencia lo más que hace es validar o verificar o constatar de que hay un Dios que existe y que hay unas fórmulas que funcionan. De hecho, los empresarios, cuando tú buscas empresarios verdaderos, y yo me rodeo de mucha gente millonaria y de grandes empresarios en el país y fuera del país, todos me dicen lo siguiente: desde que usé la Biblia como fórmula y proverbios, mi negocio me va mejor. Entonces, uno es irónico o es dicotómico porque la gente o los cristianos usamos la Biblia simplemente para una experiencia espiritual. No usamos la Biblia para crecer mi negocio. Yo no uso la Biblia para crecer otras cosas. Para el día a día. Lo uso para tener una experiencia espiritual y cuando yo venga la prueba, pues yo salir de ella, etc. No la usamos como una herramienta principal que están todas las verdades más profundas o los secretos más guardados. ¿Dónde miras que pudo surgir la necesidad de que la iglesia entonces incluyera el aspecto educativo, se fijara en el aspecto educativo? ¿Qué pudo causar? Porque yo creo, ¿verdad?, que a través del tiempo, uno de los elementos que provoca que la iglesia sea burla es la poca educación. Y digo esto con respeto, ¿verdad? Digo esto con respeto. No, es real. Y no es solamente en el aspecto de iglesia, nosotros miramos a nivel social que hay unos lugares que tienen unas mayores tendencias a que sucedan unas cosas que otras por estadística, y el denominador común pudiera ser entonces el aspecto educativo. Es realidad. Que lleva a despertar el hecho de que la iglesia entonces se ocupe por la educación, no solamente se ocupe por la educación, entonces ahora vean una evolución en su gente, pero que también levante una roncha en otro sector, porque es atacado el hecho de que haya gente
que centre su pensamiento en ser educado por la palabra del Señor y llevar este modelo educativo de la palabra del Señor, es atacado dentro del mismo sector de los cristianos. Una pregunta con varios carriles. Vamos a eso, para que tengamos Si tiempo. yo entro a una oficina gubernamental o cualquier oficina privada con una estampa que dice pastor versus la estampa que dice doctor Isaac Esquilín, hay dos tipos de trato. Háblame de eso. Y nadie puede decir lo contrario. Claro. Nadie puede decir lo contrario. Hay dos tipos de tratos, ¿verdad? Porque se ha entendido, hay una predisposición social que el cristiano solamente tiene una experiencia espiritual, pero nosotros lo causamos. ¿Por qué el cristiano lo causó? Bueno, por muchas cosas que se ven todavía hoy en redes sociales. Porque controlar el ego y el poder espiritual no es tan sencillo. El don no muchas veces se controla. O sea, muchos ministros, pastores, evangelistas, llámense profeta, apóstol, todos los títulos que puedan haber hoy en día en la sociedad bíblica, controlar el ego y controlar el don es bien difícil. Sujetar eso. Y por un lado, por eso que la gente tiene una predisposición incorrecta social, que los cristianos no somos educados, no somos estudiosos, porque como tenemos una experiencia espiritual y en momentos y contextos hablamos en otras lenguas, en momentos y contextos sabemos hablar en el espíritu, pues nos espiritualizan. Y eso es algo que siempre va a pasar. Ahora, hay un contexto histórico real. En la Biblia, escuchen esto, cuando Jesús llegó a la tierra, los secretos de reinos estaban guardados. La verdad y los libros solamente eran expresados por los eruditos. Hay un contexto histórico real. De hecho, cuando después llegó la Iglesia Católica, las verdades y las Biblias eran escondidas. Y usted vieron las grandes reformas y lo que pasó, las tesis, porque las verdades estaban ocultas. Y entonces cuando Jesús viene y lanza los secretos del reino a través de las parábolas, ¿qué Jesús estaba diciendo? Yo quiero que todos los secretos que el mundo guardó por mucho tiempo, porque eran para algunos nada más, yo quiero hacerlo tan accesible, que sea tan fácil de entender como un niño lo entendería a través de una parábola. Que todo el mundo lo entienda. Ajá. Y cuando él estableció las parábolas, en un momento dado dijo, mira, yo quiero que la gente conozca los secretos del reino de Dios, que son perlas preciadas. Ahora, no se pueden echar a los cerdos, tienen que haber corazones disponibles y suficientemente intelectuales, no tan simplemente de que yo pasaba, hacía milagros y sacaba demonios, y hay gente que se salvaba por eso. Pero tal vez eso duraba un poco en el Evangelio. Claro. Los que se sentaban con el aprender, tal vez tenían más longevidad en el Evangelio y tenían más madurez espiritual. Y transformación. Así que hay un tema ahí más profundo de lo que estamos hablando, pero sí hay verdades sociales y hay verdades de contexto histórico y hay verdades espirituales, que de alguna manera una a otra se conectan. Mire, y cuando trae ahí el tema más social, no lo tenía en agenda, y ya que lo tocas, me parece interesante, del trato a nivel quizás profesional, gubernamental, y estos aspectos a la hora de tú poner un pastor y poner quizás un licenciado, profesional, y poner un profesional doctor, el trato y cómo puede cambiar. Sí, yo creo que también ha habido una evolución con el mismo pensamiento del pastor que se ha preparado. Y te voy a, ¿verdad? Y nos vamos a ir por esa línea. El pastor que se ha preparado a la hora de ser expuesto a lugares como estos y lograr un respeto que quizás pues, antes no tenían, o que no todos tienen. Claro. Yo creo que sí, voy a reestructurar el pensamiento porque no quiero lucir que estoy atacando esto. Yo creo que a nivel gubernamental se respeta la figura de un pastor, pero no necesariamente porque se respeta la figura del pastor, lo escuchan. Y ahí es donde está lo complicado. Yo creo que hay unos pastores que han logrado que los escuchen ahora en esferas gubernamentales. Claro. Y a los que escuchan son pastores que tienen una preparación, que sí muestran un nivel, ¿verdad?, intelectual. Y no es que sepan diferenciar una cosa de la otra, es que aún también la capacidad espiritual con lo intelectual y el desarrollo profesional que también pueden tener mucho, pues logran entonces alcanzar el oído, claro, quizás de este público. Yo creo que es importante que nosotros no nos querramos, como tú decías hace un rato, excluir. No. Porque el creyente se ha excluido de ciertas experiencias, y no solamente de ciertas experiencias, porque una de las cosas que también a ti te destacan es el aspecto del liderazgo. Y vamos a hablar de neurociencia, vamos a hablar de liderazgo. No quiero brincar temas, pero si queremos tener influencia, tenemos que ser astutos y tenemos que ser inteligentes a la hora de influenciar. Así que hay que prepararnos, y por eso el aspecto educativo yo creo que debe ser uno demasiado importante. También somos atacados. El pastor que se prepare, el pastor entonces que vaya a ese mundo,
también es atacado. Tendrá más demanda de la sociedad también. Y ahora, y te pregunto, porque tú estás en los dos lados. Estás en el lado de conocer la figura y la vida pastoral y estás del lado también profesional. ¿Y qué piensas sobre eso? Esos ataques que quizás recibimos de la iglesia, si de verdad hay un respeto y si de verdad hay una consideración a nivel profesional y a nivel gubernamental de ciertos pastores y del nivel religioso, ¿qué opinas? No, la realidad es que en contexto sí hay, no podemos tapar la mano, ¿verdad? El sol con la mano. La realidad es que hay menosprecio muchas veces, es la pura verdad. Vas a un lugar y ciertamente muestras tu carnet de licenciado y hay testimonios vivos que te tratan mucho mejor que tal vez enseñas el de pastor, y eso es una realidad. Ahora, no es que la sociedad no te respeta, y yo le echo de alguna manera la responsabilidad a la iglesia. Yo ahí soy un poquito divergente. Yo creo que la iglesia a veces hemos dado mal testimonio de los usos. La iglesia ha hecho mal uso del nombre de iglesia y del nombre del pastor. Y lo vemos hoy en día en TikTok y en Instagram. Usted ve cosas por ahí. Y no es que la gente se aleje de Dios, es que nosotros los alejamos de Dios todos los días. Por nuestros modelajes, por lo que hacemos, por lo que exponemos, las cosas que decimos en un altar. Y usted dice, pero ¿no será que eso llama más la atención de lo que... Bueno, sí, hay un y tema... es más respaldado y más compartido que lo que sí, debe ser respaldado y compartido. Hay un tema de ego, de orgullo, de ignorancia total en esos individuos, sin lugar a duda. Lo que tenemos que batallar es que esos individuos o esas cosas que sucedan no se generalicen a todo el cuerpo, la iglesia de Cristo. Y es lo que pasa. Ahora, cuando tú vas a lugares, una de las cosas que los cristianos debemos hacer es comportarnos de acuerdo al lugar que tú estás. Claro. Pablo dijo una expresión que a mí siempre me encanta. Eso es importante. Yo soy griego con los griegos, romano con los romanos. Y hay una frase muy famosa de Pablo: yo actúo de acuerdo al lugar que yo me presto. Y los cristianos tenemos que aprender eso. Los cristianos tenemos que aprender a que si yo voy a una reunión de junta de los industriales o X lugar, usted no va allí a orar. Usted va a orar, pero con tus actos y tus testimonios. Usted va allí con el favor y la gracia de Dios a hablar. Entonces, muchas veces la iglesia quiere llevar demasiado, por eso digo un tema de madurez, Carola, un tema de madurez, de cómo y dónde hablar cada cosa. Claro. Yo no tengo que demostrar a nadie que soy cristiano en una audiencia. La gente dice, bueno, es Kirin cómo se comporta, cómo procede, su ética de trabajo, su integridad, su labor, debe demostrar que hay algo diferente, algo más allá que simplemente su preparación intelectual o su preparación académica o su background education o lo que sea profesional. Debe haber algo más y siempre la gente lo va a notar. Así que los cristianos tenemos que aprender a comportarnos de acuerdo al lugar, porque si no nosotros mismos nos estamos espiritualizando en todo lugar. Entonces, si tú te espiritualizas, pues como la gente te va a tratar. Y no lo entienden, y no lo entienden. Te van a etiquetar en todo lugar, ¿ok? Claro. Así que nunca el mundo y la iglesia, ese contraste que hacen de separarlo, yo no creo que sea correcto ni teológico ni socialmente hablando. Creo que la iglesia está insertada en el mundo, totalmente. Y tenemos que demostrar que somos diferentes de alguna manera. ¿Cómo piensas entonces que debe ser la influencia de la iglesia a nivel social y en esos mundos donde quizá no encaja o en esos mundos donde no es aceptado? ¿Cómo lo podemos hacer? La influencia, el liderazgo, ¿cómo pudiéramos actuar? ¿Cómo pudiéramos hacer? ¿Cómo la pudiera iglesia ser es un organismo vivo. Como cualquier sector de la sociedad, tenemos el tercer sector, que es un sector enorme, que son las organizaciones sin fines de lucro, y ahí nosotros estamos como iglesia eclesiástica, claro, en ese sector o en ese clúster. Yo creo que la iglesia tiene un rol importante. Cuando tú vas a la historia bíblica, José con Faraón, tú vas a Daniel, y tú vas particularmente a la historia de Daniel, las primeras historias de Daniel, cuando en un momento Darío, que a mí me encanta, Darío vienen unos celosos y se le acercan a él, dice el texto, y le dicen, mira, ¿qué tal si firmas una ley que diga lo siguiente? No adoremos a ningún Dios, solo al que tú crees y a ti nada más. Obviamente tocó su ego y tocó su poder. Y Darío, por ignorante, al fin el texto lo revela y dice, pues lo firmó. Y cuando lo firma, se le olvida que había alguien que irrefutablemente iba a adorar a su Dios, Daniel. Y el mismo Darío, dice el texto, que se arrepiente de haber firmado esa ley, porque se le olvidó que Daniel, no importara qué, no iba a dejar de adorar a su Dios. O sea, en el contexto de hoy social, el mundo está imponiendo muchas leyes, muchas creencias, batallas culturales, que la iglesia tiene que aprender a sostenerse en eso. O sea, porque somos iglesia, yo no tengo que aceptar las leyes o XY cosas que la sociedad imponga, porque yo tengo un reino, porque yo tengo un contexto, porque tengo una ética. Y eso se ve muy claro en la Biblia. Ahora, Daniel fue sabio.
Daniel no simplemente reprendió al rey como profeta que era y decía, mira lo que hiciste. Daniel simplemente confió en Dios y cuando le echaron al foso de los leones, del castigo, claro. dentro del castigo, lo asumió, fue al foso de los leones y en un momento de la historia dice el texto que cuando Darío llama a Daniel, Daniel, ¿estás ahí? Estoy aquí sano y vivo y coleando, ¿verdad? Dice la Biblia que llegó bajo un ángel y le cerró la boca a los leones, ¿verdad? El hambre, algo bien milagroso. De hecho, crees esa historia, pero no crees que Dios te pueda dar una mejor casa, un mejor carro, un mejor trabajo. Los cristianos son bastante hipócritas. Creemos que Jonás fue comido por un pez, pero no creemos que mañana Dios te puede bendecir con un nuevo empleo y te puede abrir tu empresa y puedes vender el doble el mes que viene. Pero no, es otro tema. La ironía de la fe cristiana. Ahora, Daniel demostró que la iglesia tiene un rol no tan solamente de orar y servir, tiene un rol también de gobierno, tiene un rol social. La iglesia tiene muchos roles en la sociedad. Y de volverse importante para aquel ente que hubo arrepentimiento de la ley por el tan solo hecho cuando se entera que iba a ser tocado por Daniel, porque Daniel tenía relevancia en la vida de este hombre. Darío amaba a Daniel y se compungó, dice la Biblia, cuando entendió que, wow, ¿qué hice con Daniel? Así que la iglesia tiene un rol más amplio de lo que la sociedad ha establecido. De hecho, una de las influencias más grandes de la sociedad es la iglesia. Por eso es que de alguna manera han tratado de controlarla. El ataque, claro, desde la historia de la humanidad, la iglesia ha sido un rol muy activo. Que ha tenido la iglesia grandes desfases, por supuesto. De hecho, los grandes filósofos expresan por ahí que la sangre ha corrido más fuerte por los cristianos a la iglesia. Que es debatible, no tenemos el tema y el tiempo, pero no necesariamente es así. Hay muchas guerras también de diferentes maneras. Pero sí la iglesia tiene que asumir un poquito más responsable su rol. Yo creo que la iglesia tiene que ser más responsable, pero no puede ser silente. No, claro. La sociedad no puede prenderse una iglesia silente y yo no opino y yo acepto porque... Claro. No, tenemos que... Por cuanto tenemos la fe, tenemos que respaldar lo que creemos. Y cuando tenemos educación, pues entonces la voz va a ser más escuchada y vamos a tener un fundamento definitivo, para podernos expresar. No es lo mismo una persona educada y con bagaje académico y formal, aunque sea un autodidacta, con una persona que hable sin fundamento. Oye, inteligente, educarse. Creo que hay que saber escoger los temas. Sí. Yo creo que porque seas pastor no tienes que hablar de todo. Y yo creo que es uno de los grandes errores que también, ¿verdad? No es el tema, pero yo creo que es uno de los grandes errores que líderes eclesiásticos cometen. Piensan que por estar en la posición que estás tienes que opinar de todo y aún sin conocimiento te pones a opinar de cosas que no tienes que estar opinando, también luces mal. Entonces la gente considera que la misma autoridad que tienes en tu iglesia y que la gente que te escucha y te las deja pasar todas, allá afuera también te la va a dejar pasar cuando no es así. Yo creo que todos debemos de ser. Y eso, y no lo quiero llevar solamente, ¿verdad? Los que están aquí, los que nos están viendo, no lo quiero llevar solamente al aspecto eclesiástico a niveles de ministerio, sino que todos nosotros como cristianos y como creyentes, nosotros debemos de saber en qué opinamos, qué no opinamos, cuándo hablamos, cuándo no hablamos, y por el tan solo hecho de reconocer que tenemos el respaldo del Espíritu Santo, que lo tenemos, que tenemos una autoridad espiritual, que la tenemos. No quiere decir que también por la autoridad espiritual le voy a hablar a alguien que no reconoce autoridades espirituales porque no tiene conocimiento de lo que es una autoridad espiritual y a veces quedar como burla por el tan solo hecho de emitir una opinión que no debe haber emitido sin antes educarme, sin antes haber visto, leído, estar convencido y entonces opinar. Y créeme que el Espíritu te va a respaldar. Y yo creo que todos debemos ser conscientes de eso. El ego espiritual es un peligro. Ningún cristiano es más que otro individuo de la sociedad. Definitivo. Ningún cristiano es más que otro individuo de la sociedad. Eso es otro tema, ¿viste? Eso es otro Ningún tema individuo. Otro día. Y eso tenemos que tener mucho cuidado porque obviamente los altares y el sentido espiritual muchas veces nos hace sentir superiores. Hay un sentido de superioridad. Por cuanto yo estoy preparado, por cuanto yo soy cristiano, tengo más fe que tú y tengo más conocimiento de unas cosas de la vida, ¿verdad? De la vida, pues puedo tener más autoridad que tú y eso es lo que nos ha llevado muchas veces a no traer la gente al reino. Y gente ha transportado eso a lugares donde están, por ejemplo, de trabajo, lugares políticos. Sales del altar y entras ahora a la política y tienes una posición política y piensas que tienes la misma autoridad, que tienes el mismo y ahora tienes, hace poco salió un caso, de verdad, y no vamos a entrar en ese detalle, pero salió un caso de una persona dentro del Senado que no voy a entrar en el detalle una vez más, pero habla en lenguas allí. La gente no entiende eso. Claro. Allí tú vas al Parlamento, allí tú vas a hacer leyes, hay una conducta, hay una forma de actuar. Entonces, y Jesús lo hacía. Jesús se comportaba en la sinagoga, que después lo sacaron, pero lo sacaron por otros propósitos proféticos, pero Jesús en la sinagoga se comportaba de acuerdo a la sinagoga, de acuerdo a la liturgia. O sea, él sabía dónde comportarse y cuándo y cómo. De hecho, tenía estructura. Era tan etiqueta y protocolo que en un momento dado él me dijo en el monte, wow, esta gente me está siguiendo, llevan tiempo sin comer, vamos a hacer un milagro de panes y peces. O sea, porque era tan protocolar y ético que sabía cuándo la gente tenía que comer, tenía que beber agua. O sea, él reconocía la humanidad y la lógica. Y de hecho, yo le llamo sentido común, que muchas veces los cristianos hemos perdido. Mucho sentido común. Porque vuelvo y digo,
la supremacía o la superioridad espiritual nos hace perder mucho sentido común y eso es lo que el mundo nos juzga. Porque a veces los altares o los mismos cristianos hablan cosas que tú dices, como que le falta un tornillo en el vuelvo rico, ¿verdad? Porque hablamos distinto, pero eso no te refiere que hables con ignorancia. Y establezcamos algo. Esto no es una manera de corrección, pero establezcamos algo. El hecho de que tu vida se rija por el Espíritu de Dios, sí te hace, sí tiene un sentido mayor en tu vida. Pero lo que estamos hablando es a la operación del día a día, y lo que estamos hablando es porque, una vez más, hay gente que abusa. Lo vemos en las iglesias, el abuso a veces espiritual lo vemos en la misma iglesia, ¿verdad? Lo vemos en diferentes lugares que se promueve lo eclesiástico, lo traspolas afuera y te buscan más problemas que beneficios y no se alcanza gente, la gente no entiende, ¿verdad? Y eso es lo que expone Skilling y estoy completamente de acuerdo con él. Hablemos un poco, el tiempo que nos queda, y hay varios temas que podemos tocar, pero me ocupa las generaciones. En cuanto a las generaciones, y también sé que eres un conocedor de esto, hace unos días en uno de los mensajes, y yo no sé si fue en Carolina o fue aquí, tuve la oportunidad de predicar hace unos días en la iglesia en Carolina, y decía si la generación, a veces culpamos la generación que viene, ¿verdad? O decimos, esta generación no tiene futuro, pero si nosotros nos sentamos y miramos la responsabilidad que teníamos de esa generación que vendría en el futuro, y si estuvimos conscientes de la aportación que hicimos a la generación futura. En estos días, pues estamos en la iglesia, vamos a lanzar, y esto iba a ser un preámbulo, por eso quise traer un educador ¿verdad? Y una persona que tuviera conocimiento vasto en el aspecto intelectual y todo esto, porque vamos a lanzar, yo le llamé Proyecto 15, y es un proyecto donde los muchachos de 13 años a 21, 22, 23 años se van a poder conectar y van a recibir la enseñanza de lo que es el físico, y quien va a enseñar, todos son miembros de nuestra iglesia, y quien va a enseñar es un médico del área emocional, quien va a enseñar es una psicóloga, del área del emprendedurismo, quien va a enseñar, ¿verdad? Un empresario, del área de finanzas, quien va a enseñarle, ¿verdad? A alguien que tiene conocimiento en el aspecto financiero. Y así hay diferentes áreas de liderazgo y, por supuesto, apologética y lo espiritual, que eso lo va a hacer el pastor. Y todo eso va a ser incluido, porque yo creo que la mayor aportación que le podemos dar es la palabra del Señor a un joven, pero no solamente la palabra del Señor, hay que aportar en cuanto a lo que es el diario vivir, el día a día. Y tú que estás en un centro educativo, que estás viendo gente en transición, aunque hay muchos adultos que van a tu centro educativo y que han querido estudiar, pero la mayoría que va a un centro universitario es quien sale de escuela superior y está en esa transición para entrar al mundo profesional. ¿Cómo ves y cómo miras hoy, verdad? Esto quizás es una opinión personal, pero ¿cómo miras hoy, antes de entrar al aspecto de iglesia, pero cómo miras hoy la educación a nivel y en Puerto Rico? Si la gente se está interesando, si nos interesa, salían estadísticas hace unos años atrás que había más mujeres que hombres estudiando, ¿verdad? Y hay diferentes razones, pero ¿cómo miras? La gente quiere estudiar, no quiere estudiar, es verdad que está el síndrome influencer por ahí, es verdad que está el síndrome artístico y la gente no quiere hacerlo. ¿Cómo lo miras? Sí. Bueno, la educación, he visto muchas tesis conceptuales de muchos llamados influencers, ¿verdad? Gente que tiene impacto en las redes sociales. De hecho, muchos debates o podcasts sobre esto, que estudiar no vale la pena porque como cuando termino mis 5 años de bachillerato salgo con un préstamo y termino y no tengo un empleo. Pues yo seré una variable dispersiva porque en mi caso no pasó así y tengo muchos colegas que tampoco vivieron, ¿verdad? Pero cuando tú vas a los datos, toda persona que tiene estudios tiene más probabilidad de movilizarse socialmente. Tiene más probabilidad de lo que se llama movilidad social, un concepto de socialidad y de psicología, que la persona cuando estudia tiene más posibilidad de ir moviéndose en la sociedad y creciendo y prosperando. Tener la canasta básica, un empleo, una casa, el auto, etcétera, lo que se llama la canasta básica. Así que estudiar es vital. ¿Cómo yo veo el tema de percepción? No entrando a profundidad, porque eso sería un podcast completo de traer gente que no cree en educación y traerme aquí a mí a ver si tiene datos suficientes, que no creo que los tenga. Pero la realidad es que la percepción de los muchachos sí ha cambiado porque están buscando el dinero rápido, sin lugar a duda. Hoy tú tienes muchas oportunidades para prosperar, no hay duda, no hay duda. Lo que pasa es que la universidad no te da simplemente un aspecto de formación, la universidad te da lo que se llama unos soft skills o los hard skills, le llaman los americanos, destrezas blandas o duras, ¿verdad?
una traducción básica. Son destrezas que ayudan a la persona no tan solamente a tener intelecto, a tener disciplina de estudio, a tener disciplina de leer, de escribir, a tener buenas relaciones, a tú saber cuando hay un trabajo para entregar el 30 de octubre, tienes que terminarlo a tiempo, hay una rúbrica, te tienen que corregir, te tienen que evaluar, o sea, te sometes a alguien, te sometes a un colega que critique tu trabajo. Yo creo que hay un proceso más profundo que simplemente tener un grado académico. Claro. Nadie ha dicho que solamente tener un diploma te promete prosperidad, tu empleo. Nadie, eso no está escrito en ningún lado. Un diploma no te garantiza crecimiento. Eso nadie, y eso no está en disputa. Lo que está en disputa es no me digas que ese conocimiento, esa transición de educativa, sean 3, 4, lo que tú decidas, no te ayuda a crecer socialmente. Claro que sí. Puedes tener hoy en día la influencia de tener inversiones en diferentes formatos, los negocios de e-commerce. Hay 1000 formatos para prosperar. Pero ¿qué para que una persona de 18 años abra un negocio y no tenga ni una estructura básica para mantener ese negocio? Claro. Bueno, le va a costar más, no es que lo no pueda lograr, pero le va a costar más porque no tiene estructura disciplinaria, de intelecto. Y si llegarás a dar el cantazo, como dicen por ahí, como llegó, pero terminan estudiando, sea de manera formal o informal. Claro. El empresario que me diga que no necesitó conocimiento o educación formal para crecer, me miente. Claro. Y en las diferentes áreas de desarrollo dentro de la empresa. Llámese universidad o llámese una formación no tradicional, que también la respeto y creo en ella porque la tengo igual. Pero el decir que el estudio no es importante, no. Sí, la sociedad, los jóvenes, hoy en día están más estudiando los adultos. Puerto Rico tiene una sociedad más envejecida. El Departamento de Educación del 2010 a hoy ha perdido 45%, casi 50% de la matrícula. Nosotros tenemos unos 480,000 estudiantes en el 2010, hoy tenemos sobre 260 en escuelas públicas. Eso es un tema demográfico. Nuestra natalidad estaba en 2.8, ahora está en 0.80. Es decir, tienes un hijo, un perro, un gato, ¿verdad? Esa es la pelea. Por lo tanto, sí hay un tema serio de natalidad en Puerto Rico, de migración, y eso trae muchos problemas micro y macroeconómicos. Una sociedad que no tiene una estructura poblacional mínima, pues no vas a tener hospitales, esto es un tema más profundo de micro y macroeconomía, pero no vas a traer hospitales, no vas a tener estructuras educativas porque no tiene sociedad. No tiene sociedad. Entonces hay un momento que Hacienda no va a tener dónde sacar dinero para sostenerla. ¿Verdad? Y hay un tema de crecimiento de la empresa. Esto no son temas políticos, y sin considerar entonces qué más le quieren exigir al Estado. Claro. O sea, le quieren exigir más al Estado por diferentes filosofías económicas que se quieren ir tomando, pero si no tienes recaudos no le exijas al Estado. Lo único que va a funcionar hoy en día es un poco de libertad económica, el que el Estado no interponga el crecimiento de las empresas, de los jóvenes que quieren abrir negocios, se le haga más fácil, ¿verdad? Para que los jóvenes puedan tener más crecimiento económico de alguna manera. Y a través de los estudios, creo que el Estado debe más facilitar al individuo a crecer, a estudiar y incentivar de alguna manera, como antes en Estados Unidos había una política pública muy interesante que era o estudias o trabajas o no tienes nada de mí. Antes la política pública era muy clara, o estudias o trabajas o no tienes nada de mí. De hecho, tenía que ir el muchacho a buscar un papelito que tenía que decir, ¿estás estudiando, estás trabajando o no tienes nada de mí? Y yo creo que es una filosofía política y social que tenemos que adoptar. Hoy en día los jóvenes, como lo tienen todo, que eso es culpa muchas veces de los padres, le dan todo. Yo me acuerdo que mi mamá de 12 años había que trabajar en casa. Yo desde los 12 años trabajaba, tenía que tener mis propios ahorros, tenía que tener mis propios ingresos. Yo creo que hay una formación ahí social, y cuando hablas de generación, que nosotros estamos dando demasiado, porque como no me lo dieron, estoy dándolo para adelante. Y eso es un problema, porque no me lo dieron, pues tengo que dárselo. Pues yo en mi casa, mis hijos sufrirán, porque yo la vieja guardia. O sea, tú a los 18 tendrás tu carro, yo te voy a dar lo mínimo requerido, te voy a dar el temor de Dios, te voy a educación, pero además tienes que controlarlo tú. Shaquille O'Neal fue bien controversial. En un momento ahora le preguntaron, oye, ¿cómo se siente tus hijos ser millonarios? Y Shaquille O'Neal dijo, mis hijos no son millonarios, lo único que en mi caso es yo. Ellos tendrán lo suyo. Y eso fue bien controversial en las redes sociales. La realidad es que hoy en día esa sociedad de trabajo, de enfoque, debe criarse en los niños. Hoy en día tú le compras una tabla a un niño porque se le rompió y no le das ninguna explicación, no se la sustituiste. Sin ninguna explicación. No. Hay un tema de formación generacional que es muy peligroso. Muy peligroso porque están acostumbrados a que sea muy fácil, muy rápido, y la dopamina no ayuda. Porque la sociedad está muy adicta a la dopamina, todo muy rápido, muy placer, recompensa, y eso desayuda mucho a la sociedad, mucho. Casa, hogar es el elemento más importante, eso no es debatible. Total. ¿Verdad? Pero hay otros elementos que se involucran a nivel social en lo que es la educación, el crecimiento y la formación del muchacho. Entre ellas está la escuela, por supuesto, y la iglesia. En el hogar yo creo que el sentido común dice, aunque no se vean, ¿verdad? Que papá y mamá, o como sea la composición familiar, son responsables de esa educación y son responsables de, que a veces se erra, pero
¿Cómo la iglesia se puede involucrar en ese sentido? Te decía lo de la iniciativa que tenemos de Proyecto 15, me felicitaste, yo sé tu pensamiento porque tú lo consideras, ¿verdad? Que debemos de aportar de esa forma, pero ¿cómo la iglesia puede aportar? Y sí, yo soy fiel creyente, y ahorita Esquilín lo traía, de la escuela dominical. Una de las cosas que yo destaco es que ese lugar no es un cuido. No. Ese lugar no es un cuido. Y usted no me lo escucha diciendo desde el altar porque yo creo que la gente aquí está consciente. Claro. Pero de los pocos debates que he tenido dentro de la iglesia, el más fuerte una vez, y no fue fuerte, fue con una persona porque yo le quería dejar saber que el área de los niños no era un cuido. No lo es. No era un cuido. No era un cuido. Para nosotros es un momento de educación. Y si algo yo creo es que llega allí a aprender la palabra del Señor. Claro. Que adicional a eso, ¿qué otras cosas pudieran hacer? No, te felicito porque creo que la iglesia tiene que tener otros alcances. A mí me gusta mucho, y entra un poquito de hermenéutica, en un momento dado el papá de José le regaló un manto de colores. Y vamos un poquito a interpretar, era el acceso que podía tener a diferentes tipos de gobierno, de favor y gracia. Yo creo que la iglesia tiene que aprender a activar el manto de colores de José. ¿Y qué significa eso, verdad? En el arroz de bichuela puertorriqueño, que tú tienes que ayudar a la iglesia, al individuo, a hacer más cosas. ¿De qué vale que yo te enseñe que Mateo 6:33 dice, primera vez de buscar el reino de Dios y lo demás aprenda por añadidura, y no te enseño a administrar tus finanzas? Yo creo que sería un ente hipócrita. O sea, yo te digo que la prosperidad funciona, yo digo que conforme crece tu corazón, crece tu alma, crece tu finanza, y no te enseño cómo hacerlo. Y debemos de involucrarnos en eso. Claro que tenemos que hacerlo. Es que Jesús lo hizo. Ajá. De hecho, el sermón del monte, que es de lo más importante, lo más que Jesús habló fue de dinero. De hecho, el único enemigo del reino de Dios es el dinero, no es Satanás ni lo que como le llamemos, es el dinero. De hecho, la única semilla, que era la tercera dimensión, que lo vivimos hoy proféticamente, que es que la semilla se ahoga entre espinas. Dime por qué la sociedad se está muriendo hoy. Por la ansiedad financiera. Es la ansiedad más fuerte de la sociedad hoy. El que me diga a mí que la iglesia no debe enseñar finanzas, prosperidad, principios, no tan solamente teológicos, espirituales, sino principios prácticos con modelos formales. Claro. Erra. O sea, tenemos que separar y a la vez después lo mezcla, pero tenemos que enseñar los principios fundamentales. Dale a Dios lo que te dio, al César de que es César, a Dios lo que te dio, principios de diezmo, principios de ofrenda, principios de primicia, para entonces enseñar a administrar la empresa. Claro. Porque de qué vale que le enseñes los principios espirituales si no le enseñas a administrar una empresa. Entonces la iglesia tiene que hacer un rol activo, porque te vas a convertir en una iglesia tradicional que no impactaba a la sociedad. La iglesia de los hechos, eso es lo que hacía. La iglesia de los hechos principales enseñaba de todo, se metía en todos los principios de la sociedad, como enseñaba. Bueno, le decía hasta cómo se tenía que sentar la mujer y los hombres en la sinagoga. O sea, cómo se tenía que sentar, hasta cómo hablaba. Mira, Timoteo habla de esta manera. Y Dios llama a un educado. Dios llama a un tipo educado. Claro. No llama a cualquiera. Tú vas a un caballo, un tipo educado. No, entonces Pablo tuvo que decir, mira, a inventar. claro, Pablo dijo, mira, yo fui hasta el tercer cielo, pero también tengo letras en mi cuerpo. O sea, Pablo era un hombre y Jesús igual. Jesús pudo mostrar su lado espiritual, pero cuando en la sinagoga lo retaron sobre la teología, nadie le ganó en teología. Yo creo que hay que crecer en muchos aspectos, porque un sermón de domingo teológico espiritual es necesario porque nuestra alma necesita alimento espiritual. Eso es muy práctico. Claro. Eso es el principal de nuestra vida. Nosotros no somos humanos teniendo una experiencia espiritual. Nosotros somos espíritus teniendo una experiencia humana. No sé si alguien lo pudo entender. Muy distinto y no se escribe igual. Así que hay que alimentar el centro, el core, que es lo espiritual, que es lo que trae todo, el espíritu, el alma, ¿verdad? Y el cuerpo, que obviamente es recipiente de. Pero la iglesia, y por eso te felicito, tenemos que educar a los niños a ahorrar, que los niños ahorren. O sea, tú ves la iglesia enseñándole a diezmar, pero ¿y por qué no le enseñas también a traer el ahorro en la semana? Pero le enseñamos el 10% del diezmo, pero ¿y por qué no le enseña al niño también que tiene que traer un 10% por real? Ay, de verdad. Sí, porque se le enseña lo espiritual y después se frustran. Porque dan el diezmo y dicen, pero mi vida no me va bien. Es que está dando el diezmo, pero no sabe ahorrar. O sea, el domingo le va a decir al niño, me va a dar el 10% del diezmo y me va a dar el 10% del ahorro. Si la iglesia va a entrar en eso. Sí, y me podrán criticar. Y ahora la iglesia no está pidiendo 10, está pidiendo 20. No, porque ese 10 es para él, para que aprenda a ahorrar, a guardar. Entonces, son ejemplos prácticos que le doy que la iglesia tiene que trascender en la sociedad para demostrar que no solamente somos gente que cantamos coritos,
que hablamos bien, sino que impactamos socialmente más allá y ahí la gente nos va a respetar. Voy a decir, espérate, la fórmula de esta gente es distinta. Y nos van a criticar. De hecho, el pueblo de Israel no le faltaba oro y plata. Escúcheme bien, los enemigos de Israel decían, esta gente tiene un Dios tan poderoso, tan rico, no nos podemos meter con ellos. Porque esta gente tiene, donde no hay dinero, tienen dinero. Donde está la enfermedad, tienen paz y sanidad. Y si no son sanos, tienen paz y seguridad y esperanza. O sea, son gente que son anormales. De hecho, Pablo lo dijo en la literatura, no digo yo, dice que son locos. O sea, Pablo decía, el evangelio es ¿qué? Locura para la gente que no entiende y no tiene fe. Así que si lo hago, la iglesia tiene que trascender en eso. Lo tocamos ahorita, ¿verdad? Y se vuelve medio complicado porque en la mente de la gente piensa que la iglesia es ese lugar solamente de lo espiritual, esotérico, místico. Claro. Y lo quieren llevar a esos lugares. Lo quieren llevar a esos lugares inalcanzables muchas veces. Y también se ¿Y qué es? Pero no es todo. Y se erra en esa figura también de autoridad, que muchas veces esas figuras de autoridad, pues, para volverse hasta cierto punto inalcanzables. Y yo creo que en un momento cultural, histórico, se vio mucho eso. Yo ya menguado un poco, pero... Y se entiende, ¿verdad? El pastor es perfecto y se fueron en no es un humano. Se van en esos viajes, por decirlo así, y vuelven todo tan... Y ese es el lugar. Entonces no podemos meternos en lo que es el diario vivir, y se llegó a criticar, pero seguimos cometiendo errores que pasan de generación en generación, ¿verdad? A nosotros quizás no nos educaron en lo que era una cultura sabia de lo que era economía, y no se nos educó en ciertas cosas de decisiones que debíamos de tomar. Pero si logramos tener el conocimiento, ¿por qué no echarlo hacia el frente? ¿Por qué no echarlo hacia adelante? Y una vez más que la iglesia se involucre. Claro. Hay espacios que se pueden crear para eso. Seguro. Pero también hay que desarrollar la gente, o dentro de la congregación hay gente que ya tiene el conocimiento para entonces poderlo llevar. Yo creo que todas las congregaciones en Puerto Rico tienen gente profesional. Pero no los usan. Pero no se usan. Y a eso iba ahora. Porque a veces... Son diáconos, pero no eres contable aquí. Y demonizamos, a veces demonizamos también, señor. Y no entendemos figuras. En estos días hablaba con una gente, creo que lo mencionó en la iglesia, hablaba con ciertas personas, que una de las cosas que yo quiero que también destaquen cuando estaban grabando a los muchachos, era que tuvieron independencia financiera, por decirlo así. Pero más allá de independencia financiera es el tiempo, y tienen ahora independencia financiera es el tiempo y la administración del tiempo, que es el activo más grande, y que estaban grabando y estaban sirviéndoles ahora porque llegaron a un nivel que podían administrar su tiempo. Y yo le decía, transmite eso, esa libertad financiera es la palabra correcta, esa libertad financiera lo que se traduce realmente es en el tiempo, tu administración del tiempo, y como ahora en tu administración del tiempo, todos ellos vinieron a grabar en horario donde cualquiera tenía que estar quizás cumpliendo con trabajo, y no hay nada malo con eso. Una vez más, aquellos también que tienen su trabajo regular sacan unos espacios para poder servir. Es lo mismo, pero ¿cómo logran tener la conciencia del desarrollo profesional? Soy un profesional, pero también sirvo. Los vagos no entran al reino del cielo. Un mandamiento. Ese mandamiento aquí está bien claro. Aquí la gente aquí en la iglesia sabe que esta iglesia es una zona libre de vagos. No se puede. Así yo digo, esto es una zona libre de vagos. Me gusta eso. Es una zona libre de vagos. Eso yo lo digo constantemente. Pero es cómo yo puedo hacer las dos cosas. Definitivo. Yo puedo ser impacto allá afuera en lo que estoy haciendo, y cómo yo puedo servirle a Dios. Sí, que yo porque soy. También, y aquí en la congregación, ¿verdad? Tenemos la peculiaridad, y para mí es fascinante, volvemos, una zona libre de vagos. Y todo el mundo, yo veo cómo produce, cada cual, cómo se inspira, y cómo quiere ir más allá, y pero cómo le sirven al Señor. La primera serie que yo prediqué cuando comenzó el año, la titulé Porque Quiero. Se tituló Porque Quiero. Y la titulé Porque Quiero porque me estaba por culminar el año, estoy pensando con qué voy a empezar. Me paré en el altar, y cuando miré la congregación, yo sé que hay gente que tiene problemas como todo el mundo, pero nadie tiene un problema grave. Yo sé, no todas las historias, pero uno conoce a la gente dentro de la congregación, y cuando yo los miraba, yo decía, esta gente está aquí porque quiere. Esta gente le sirve al Señor porque quiere, porque hoy pudieran estar allá, pudieran estar allá, pudieran estar allá, pudieran estar allá. Están aquí porque quieren. Definitivo. Y volvemos, la capacidad de poder reconocer todos sus talentos, todos los dones, todo lo que Dios ha depositado en sus manos, pero le quieren servir. Eso yo creo que es grandioso. Cuando tú traías el hecho de ese desarrollo de la gente y lo que la iglesia debe crear, yo digo constantemente que los mejores customer service deben salir de las iglesias. Y que el voluntariado dentro de la iglesia, cuando se da voluntariado dentro de la iglesia, el mayor fruto del creyente, cuando hace voluntariado en la iglesia, no es aquí adentro, es allá afuera. Total. Aquí se vuelven expertos. Aquí hay un montón de gente que se vuelve experto en diferentes cosas, haciendo diferentes cosas.
que allá afuera también pueden remunerar. Y yo creo que nosotros podemos ser responsables con eso y estar completamente conscientes. Y yo creo que ha sido una grandiosa conversación. Que ustedes piensan, ¿verdad?, de ese hecho. Algunas palabras ahí para cerrar en este sentido, porque quiero ir a preguntas, por favor. Yo quiero que tengan preguntas. Si hay gente ahí conectada, me las envían por aquí en línea. Si tienen algunas preguntas que tengan para el doctor Esquilín en el día de hoy. Pero para cerrar ahí con este pensamiento de todo lo que hemos hablado un montón de cosas. Sí, claro. Pero ¿qué le diría a la gente que nos está ahí escuchando? Y yo sé que hay líderes que escuchan, pastores que escuchan, y todo esto que hemos traído, cómo lo pudieran aplicar o cómo se pudieran inspirar. Yo creo que podemos resumirlo. Dios nos dio un don a todos llamado liderazgo, una capacidad que Dios puso en nuestra genética. De hecho, está estudiado de esa manera. Y Dios nos dio a todos la capacidad de liderar. De hecho, una de las preguntas más trilladas en el mundo del liderazgo es la siguiente: ¿el liderazgo nace o se hace? Una pregunta muy trillada y anti-investigación, ¿verdad? Todos los líderes nacieron porque de alguna manera fueron creación de Dios. Así que Dios depositó genética de liderar. La pregunta correcta es cuánto yo estoy desarrollando mi liderazgo de manera intencional, de manera correcta. Así que Dios nos regaló un concepto llamado influencia, sea para bien o para mal. Es como yo estoy usando ese poder o ese don, para bien o para mal. Jesús nos dio unos valores a la iglesia muy distintos al mundo, y ahí sí podemos hacer grandes diferencias. Cuando nosotros servimos como si fuera para Dios. Cuando nosotros nos convertimos en servidores y en grandes individuos de la sociedad, somos los primeros que entramos a servir. Jesús en un momento dado, una madre quiso debatir con sus dos hijos. Y yo quiero que estén a tu derecha. Y Jesús, muy controversial, dijo: ¿a la derecha? Pero es que en la derecha solamente están los que sirven. Así que si ellos quieren estar aquí, tienen que servir primero. Un poquito ejemplificando o visualizando lo que le iba a pasar por la cruz. Así que el que quiera estar imitado a mi nivel o a mi medida, tiene que tomar su cruz y seguirme. Y negarse a sí mismo. Así que de alguna manera los líderes, sean empresariales en tu trabajo, tú eres líder en tu casa, en tu hogar, tú eres líder, punto. Quítate esa predisposición en tu mente. Tú eres líder, punto. Ahora, hoy entendiendo que ya soy líder, y cuando alguien haga la pregunta, ¿cuántos son líderes?, algunos no van a ser. Porque pensamos que es un gerente, pensamos que el líder tiene que tener una estructura organizacional jerárquica, no tiene que ver nada con eso. Ahora, cuando le digan, usted es líder, usted va a levantar la mano. En algún lugar usted está ejerciendo liderazgo. Entendiendo eso ya y su mente un poco siendo libre del concepto de liderazgo, entonces tienes que saber influenciar bien, servir a la gente, servir con todo tu ser. ¿Qué estás haciendo todos los días para hacer algo distinto? ¿Quieres ser millonario? Pues no, busca la medida. Nunca busques ser millonario, busca tu medida. Tu medida. Pablo decía, cuando busquen crecer financieramente, busquen la medida del favor y la gracia. Y la medida de Carlos Lafara, el pastor, es la mía, no es la mía. Tal vez él necesita 20 billones, tal vez yo necesito 3 y soy amplio y próspero porque me va a ayudar. Así que busquen la medida, tengamos cuidado con la ansiedad en la vida, busquemos a Dios primeramente, principios muy básicos. La Biblia nos da todos los principios prácticos, pero pocas veces la vivimos, ¿verdad? Así que yo creo que lean la palabra de Dios, tenganlo como guía principal, pongan a Dios primero en todo lo que hacen y todas las demás cosas creo que le van a ayudar a bien todos los días. Fuerte aplauso para el doctor Isaac Esquilín. ¿Qué ustedes piensan? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien atrevido que quiera hacer alguna pregunta? Aquí me envían una pregunta ahí. Déjame ver ahí. Déjame ver qué dice aquí. Dice, déjame ver aquí. Déjame mirar antes de que supervisar a ver qué escribieron. Pero si hay alguien aquí que quiera hacer una pregunta, por favor, no piense que el doctor ahí, él habla muy bien y muy proper y es muy educado, pero no tenga vergüenza. Usted haga preguntas si tiene que hacer preguntas. Dice, déjame ver bien. ¿Cómo lidiar con niños que se quieren enfocar en el deporte para ser profesionales y no ir a una universidad? Muy buena pregunta. Y no ir a la universidad a estudiar. No, muy gran buena pregunta. Gran pregunta que la puedo contestar porque lo viví. Yo me crié toda mi vida en el deporte, toda mi vida. Fui atleta de alto rendimiento en baloncesto, voleibol, gané trofeos, viajé el mundo jugando voleibol y baloncesto. Y tengo niños atletas ahora mismo. Tengo mi niña que es atleta y todo lo que piensa es en soccer. Y todo lo que piensa es que va a ser la próxima Messi, ¿verdad? Y todo lo que piensa es en su beca, ¿verdad? Y es de un enfoque. Yo creo que esos sueños son etapas de desarrollo cognitivo. Yo creo que yo quería ser Michael Jordan en un momento dado y practicaba para hacerlo. La realidad es que los niños tienen etapas cognitivas que no debemos coartarlas, pero sí guiarlos. Guiarlos a que tengan siempre plan A, B, C y D. Su plan siempre es ser el A. Mis niños, yo tengo a Esther Victoria, tiene 9 años, y Lucas tiene 4.
siempre yo les respetaré su plan A, porque es el que tienen ellos en la vida. Nunca cuartemos su plan, porque tenemos que tener el derecho de nuestra propia vida a crear un plan. Pero siempre enseñan entonces a tener plan B, C, D, porque ahí viene el consejo, ahí viene la sabiduría, ahí viene la guía, para que no se frustren en la vida. Pero no coartarlos y sobre todas las cosas siempre guiarlos a buscar la voluntad de Dios, que es lo más importante. Busca la voluntad de Dios. No es fácil discernirla. El tiempo te lo va diciendo, el tiempo te lo va destinando, alguien te lo va a ir reportando, alguien te lo va a ir confirmando. Tú eres. Por eso que Jesús y Dios en el Antiguo Testamento cuando decía, ¿cuál es tu nombre? ¿Él dijo su nombre alguna vez? No, él dijo, yo soy. ¿Y qué significa yo soy en la psicología? Cuando tú vas a los estudiosos en psicología, el yo soy implicaba que tú eres una persona que no tienes una tela o un layer. Tú tienes muchas cosas dentro de ti para dar. Por lo tanto, Jehová Jireh, Jehová Shalom, ¿verdad? Tenemos diferentes variedades en Dios. Por lo tanto, Dios nos da esa identidad o esa ADN de Él de poder ser muchas cosas en la vida. Podrá ser deportista, podrá ser XY cosa, podrá ser ingeniero. Yo creo que es posible hacer muchas cosas a la vez. Nunca coartarle al niño el sueño. Yo quería ser Michael Jordan. Y hoy no soy nada parecido a Michael Jordan. Me faltaban 2 o 3 pulgadas, ¿sabes? 2 o 3 pulgadas y varias cosas en la vida. Pero así que la realidad es que no cuartemos al niño, pero muy buena pregunta de crianza. Está buena, son está etapas buena cognitivas. está muy buena esa pregunta. Hace una pregunta aquí a través del Zoom. ¿Cómo podemos motivar a más jóvenes a asumir roles de liderazgo en sus comunidades e iglesias? Bueno, primero enseñándoles y trayendo la conciencia. Yo le llamo la libertad mental de liderazgo. Yo tengo una conferencia muy buena que se llama ¿Cómo liberar a la gente para que entienda que son líderes? De hecho, la pregunta parte de la premisa de que no son líderes o sean líderes. Es que ya lo son. Ya lo son. Él está influenciando a un amiguito para algo, a jugar PlayStation. Ya lo son. Ahora, ¿cómo usar ese poder y ese don para algo específico? Mira, los jóvenes se inspiran poniéndolos a trabajar y hacer. El joven se inspira haciendo. El joven, ¿tú sabes cómo tú lo inspiras? Poniéndolo a hacer algo. Al lado del líder, vente al lado mío. El tema de la mentoría, que es muy importante, el coaching ahí, al lado. Los jóvenes se inspiran de esa manera. No sienten un joven en una iglesia. Pónganlo a trabajar, a hacer. Hoy en día el niño, su cognición está muy rápida, sus niveles de atención son muy bajos. Es un tema real estudiado. Pónganlo a trabajar. ¿Cómo se motiva a los jóvenes? Poniéndolos a hacer, ser bien práctico con ellos. Hay que ser bien deductivo con ellos, ¿verdad? Bien lúdico, ¿verdad? No puedes sentarlo solamente a escuchar. Después de 30 minutos no te van a prestar atención para nada. Así que tenemos que ser un poquito variados con ellos. Los jóvenes son muy diferentes. En las redes sociales usarlas para ellos. Hay que ser bien diversos con ellos, muy diversos. Pero hay que inspirarlos, pero hay que enseñarles que ya son líderes. Ellos deciden dónde van a poner su servicio, para bien o para mal. Pero ya están siendo líderes hace rato en sus comunidades. Hace rato. Alguien está influenciando para ir al parque, para ir al cine. Claro. Así que hay que usarlo para bien. Y una de las cosas que yo siempre he destacado también es que nosotros tenemos que volvernos inspiración para ellos. Nosotros tenemos que ser inspiración. Eso sí. Él no puede ser solamente el atleta el que inspiró a que ellos hicieron, no puede ser solamente el artista el que inspiró a nosotros como líderes dentro de la iglesia. Nosotros también como padre, madre, debemos de inspirarlos a que quieran, ¿verdad? Hacer el pastor nos toca también inspirarlos para que ellos quieran hacer. Así que yo creo la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Nadie lo niega. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, es innegable. Apocalipsis dice que la Biblia se continúa escribiendo en nuestros corazones. Nosotros somos Biblias caminando. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos permite influenciar e inspirar gente. Por lo tanto, nosotros de naturaleza somos una inspiración, un libro abierto. Y eso es lo que habla el pastor Carlos Rafael. Tenemos que ser libros que inspiren. La Biblia, más importante, no es lo que dicen Hechos en Hebreos, porque tu niño no lo va a entender. La Biblia que ve todos los días tu niña y tu niño es tu propia vida. Esa es la Biblia que él ve todos los días. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Para alguien aquí que quiera hacer alguna? Vamos a ver, Cintia, ¿qué dice Cintia? Ya lo duró. Bueno, hoy en día pues hay una influencia bien fuerte de las redes sociales y de la tecnología, de los celulares en los niños, cómo, ¿verdad? Podemos crear un balance porque es importante también que los utilicen. Hay muchas herramientas buenas, pero también vemos niños que están bien apegados de una forma adictiva, ¿verdad? Sí. A los celulares, sí. La tecnología. ¿Cómo se puede a los niños y a los jóvenes, aunque usted dijo también que yo creo que es muy cierto, hacerlos parte de lo que estamos haciendo, ¿verdad?
pero cómo se podemos crear un balance o concientizar más bien a los padres de que necesitamos que los niños hagan más cosas, que no sea todo la tecnología, porque a veces vemos también padres que están tan envueltos que eso lo utilizan como un cuido. Claro. Contestó ahí la pregunta, pero un dato empírico lo puede buscar y valida. Todo lo que yo digo lo puede validar. Use ChatGPT, use inteligencia artificial y valídelo. Los adultos también son adictos a eso. O sea, queremos demonizar a los jóvenes que son adictos a la tecnología. Los adultos son igual de adictos. De hecho, se han hecho estudios. Hay unos que... Se han hecho estudios en Apple Company. Apple Company en su celular te mide tu uso y Apple Company tiene unas páginas que publican el uso. Todas las edades son igual de adictas. De hecho, promedio, la gente está en un celular 6 horas diarias promedio. 6 horas. Las decides, sean laborales o sean perdiendo el tiempo, ¿verdad? Porque lo puedes decir. El problema no son las redes sociales. El problema es que tú las usas cuando el niño está ocupado sin hacer nada. En la casa, ¿por qué no te vas al parque con él? ¿Por qué no te vas a jugar con él en el piso? ¿Por qué no compras crayolas y te pones a pintar? Él lo usa porque no tiene nada que hacer. Se hizo un estudio hace poco, te lo voy a enviar, donde le preguntan a niños por qué usan tanto el celular. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta? Es que es lo único que tengo para divertirme. Porque mi mamá está durmiendo o estresada en su trabajo. El niño usa el dispositivo porque es lo único que tiene para divertirse. Porque en la casa el papá está estresado, el papá está ansioso y el papá está en el mismo celular. ¿Y el niño qué hace entonces? Está en su celular porque es lo único que tiene. Pero entonces en vez de llevarlo al parque, en vez de hacer otras rutinas con él, llévalo a hacer ejercicios contigo, ven a caminar conmigo. Entonces, automáticamente el niño, ¿tú te crees que prefiere el celular? No, es que se hizo adicto a él porque es que se acostumbró a que es el único medio. Tenemos que administrar el tiempo del niño, pero tenemos que, como dijo el pastor, inspirarlos a hacer otras cosas para que entiendan que el celular. ¿Tú te crees que un niño prefiere el celular muchas veces que el parque? Está estudiado que no. Está estudiado que no. Pero preferimos que esté en el celular porque nos da más tiempo a nosotros hacer otras cosas. 2 preguntas más. ¿Alguien más tiene una aquí? Ahí, surgió otra. Vamos a ver. Yo hablo duro, no te preocupes. No, pero necesitamos el micrófono para la grabación. Usted habla duro, pero necesitamos el micrófono. ¿Cuáles son las carreras universitarias de mayor demanda hoy en Puerto Rico? Muy buena pregunta. Interesante. En Puerto Rico, usted puede ir al Departamento del Trabajo de Puerto Rico. Le voy a decir las 10 más importantes en Puerto Rico. En las 10, las más importantes son las técnicas. En Puerto Rico hay un movimiento muy fuerte técnico. Todavía está enfermería, está todo este tema de la salud muy fuerte. De hecho, College Board, lo puede buscar, collegeboard.com, pone ahí las 10 carreras más importantes y el Departamento de Trabajo igual las coloca. Tú tienes ahí entre enfermería, salud todavía está ahí, usted ve temas de venta y de negocio, todavía estuve electricidad, refrigeración, temas de plomería, todo este tema técnico, porque el estudiante estudia carreras que después con ellas hacen un negocio. Lo que ha perdido mucho valor son las carreras tradicionales que son importantes, la medicina, la ingeniería, pero no es porque ha perdido relevancia, es porque la sociedad educativa ha perdido mucho valor y el niño no sabe ni comprensión lectora. O sea, tenemos un 30% de comprensión lectora, es decir, que de 10 cosas que lee el niño, 3 solamente las entiende, de un párrafo. Así que eso es un problema educativo, que eso es un tema complicado. Pero yo creo que sí hay carreras que están creciendo en Puerto Rico, ojalá que la IA en Puerto Rico crezca. Creo que Puerto Rico se puede convertir en un buen sector educativo o de tecnología, muy lento en esa área, Puerto Rico muy lento, porque tenemos una sociedad que todavía va al banco a cambiar su cheque. Así que cuando una persona viene a mí y me dice, mira, es que voy a crear un negocio de tecnología, digo, bueno, tienes que verlo internacionalmente porque localmente todavía el usuario todavía es muy físico, ¿ok? Todavía en Puerto Rico es muy físico en muchas cosas. Hay grandes oportunidades en los negocios digitales a nivel mundial, pero sí, yo creo que las carreras están entre lo técnico, salud, en Puerto Rico crece mucho, está por ahí. La ingeniería, la abogacía, ¿verdad? Más tradicionales han bajado bastante en Puerto Rico, aparte que se saturaron bastante. Va por ahí. ¿Alguien más? Tenía una ahí, aquí surgió otra ahí por internet que es demasiado Buenas amplia. Vamos a ver noches. si la hago. Buenas noches. ¿Por qué los adultos tienen tanto miedo a la aprender la tecnología en cuanto uno quiere ir a estudiar? Sí. Yo creo que ha pasado cíclicamente en todo lugar. Yo me acuerdo que mi mamá fue secretaria de la policía toda la vida. Mi mamá vivió el cambio de cuando tenía la maquinilla a la computadora. Ella vivió el cambio drástico. Ella tomó una decisión personal y dijo, aprendo. Mientras otras amigas se retiraron. Porque le tuvieron el miedo. Yo creo que es algo natural en el ser humano. Le tenemos miedo al cambio. Hay teorías que lo han estudiado. Le tenemos miedo al cambio. Somos gente que nos gusta la estabilidad.
el ser humano, naturalmente. Pero creo que también es exponerse. Se convierte intuitivo. Ahora mismo llegó la inteligencia artificial. Apenas sabemos hacer .com y ya llegó la inteligencia artificial. Pero creo que la tecnología ayuda muchísimo. Yo soy freak de la tecnología, yo creo en ella. Creo que ahora la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo a los empresarios, al mundo, en muchas cosas. Como todo, la tecnología crea cosas buenas y cosas malas. Pero creo que el adulto hay que crear programas de alfabetización. La iglesia, ¿por qué no hace eso? ¿Por qué no creamos programas de alfabetización digital? Eso se llama alfabetización digital. Tal vez ya saben escribir y leer, pero le falta bajar la aplicación del banco en su celular. A la abuelita le falta entender cómo se pide algo por Uber, porque tal vez la abuelita no sabe hacerlo y tal vez le ayuda muchísimo a que el nieto no venga a traerle comida, alguien se lo trae. Así que yo creo que es un tema de alfabetización digital, que son programas que creo que la iglesia también puede entrar ahí, porque Puerto Rico día a día sigue envejeciendo. Sí. Día a día. Esa está buena esa. Yo no la voy a dar porque no tengo paciencia, pero pero está buena esa. Y la alfabetización digital también para los adultos, controlar los dispositivos. Tú le dices a un adulto, ¿qué es el parental control? ¿Qué? Sí. O sea, tu niño está viendo YouTube y está entrando y saliendo al infierno y usted no lo sabe. Entra y sale. Check in, check out. Y usted ni lo sabe porque no tiene configuración. Nuestra iglesia en Carolina siempre ha sido, ¿verdad?, activa en eso cuando sucedió la pandemia, Cierto. que nosotros estábamos allí. Cierto. Cuando sucedió la pandemia, ya nosotros teníamos un camino adelantado en el hecho de que recuerdo que la pastora Omaira comenzó a reunir meses antes por Zoom ¿Así intercesores. Y tiene un grupo de 300, 400 personas que se reunían por Zoom. Ujú. Había mucha gente mayor en ese grupo de intercesión que no sabía lo que era el Zoom. Empezaron a utilizar el Zoom para ese grupo de intercesión. Llega la pandemia y ya nosotros teníamos por lo menos 400 personas educadas en lo que era la plataforma Zoom que Una podía entrar a los carrera servicios. Entonces era adelantado que se le enseñó a utilizar el Zoom, las plataformas que nosotros utilizamos aquí, ¿verdad? De manera educativa de lo que es el discipulado y todas estas cosas, es algo que se estructuró allá, que se comenzó a usar allá, que este servidor montó el discipulado allá en Carolina completo para el tiempo de pandemia. Allí hicimos varios programas, lo que es la Academia de Fe, y eso pues nosotros lo hacemos acá porque íbamos adelantando en ciertos aspectos que definitivamente es un beneficio para, no solamente para la población adulta, es un beneficio para todo el mundo. Y yo creo que sí, la población adulta debe exponerse. Va a llegar un momento dado que no van a poder manejar y se van a querer congregar. Ya hay gente que no ve los servicios en la noche porque no ve, pero pueden conectar el servicio con las plataformas digitales. De verdad que sí es un beneficio. Ya el tiempo ha transcurrido. Yo tenía una pregunta, la voy a dejar para el final. Aquí hicieron una que yo creo que es muy amplia, pero quisiera escuchar tu opinión. Dice, ¿cómo pueden los pastores conectar más con la nueva generación? Por medio de las redes sociales, cómo los pastores deben actualizarse en momentos de comunicarse con ellos. El contexto que ponen aquí es la residencia de Bad Bunny. Ha sido una gran oportunidad para el evangelio en Puerto Rico y saber comunicarnos correctamente con ellos. Y entenderlos genera empatía. ¿Qué opinamos? Qué pregunta bien controversial a mí. Bien amplia. Y controversial para mí. Aprovechar la residencia de Bad Bunny. Ya vi tu cara y yo voy a poner la otra. Dale. Hay un concepto que yo llevo tiempo estudiando, de hecho, con muchos colegas cristianos, igual sociólogos, filósofos, gente preparada. La iglesia se ha metido mucho en un relativismo muy complicado. La Biblia tiene un texto que no se habla mucho, que es bien complicado entenderlo. La Biblia dice que o eres frío o eres caliente, pero el tibio se vomita. La iglesia es sí o no. Yo creo que la iglesia tenemos que aprender cómo yo me gano un joven con alguna influencia del mundo para adaptarme a él. No. Yo uso el modelo de Jesús y nunca lo voy a cambiar. Yo creo que yo conecto con los jóvenes hoy en día de alguna manera. Los pastores lo están haciendo con la ropa. Creo que es un elemento que lo están haciendo muy bien los pastores. Con el idioma, creo que los mensajes están siendo muy prácticos. Hay tantas cientos de maneras para conectar con el joven. Sinceramente, hay, sin número. No podríamos sentar aquí y hablar sin número de ellos. Y yo creo que sí hay que hacerlo, hay que conectar con ellos porque los cambios generacionales son abruptos. Una de las cosas más importantes es estar al tanto de lo que está pasando en el mundo. Pero no estar al tanto para usarlo, para conquistarlo. Ahí yo
yo no tengo que conocer el mundo de Bad Bunny para conectar con un joven, ¿verdad? Yo no tengo que hacerlo, es mi opinión, podemos debatirlo. Y creo que me ganaron varios rounds en esa, pero también yo ganaré algunos. Creo que la residencia de Bad Bunny es un fenómeno que se ha hablado por ahí de alguna manera, pero eso tiene intenciones. Que me diga que no tiene alguna intención o que no tiene detrás algo particular, creo que seremos un poco errados o ignorantes. Lo que sí tenemos que aprender que Bad Bunny es igual de tal vez de Radal Blanco que a cualquier otro también llamado Luis Fonsi. Yo creo que tenemos un debate de cuál es menos pecador, más pecador que otro. Entonces yo voy a la Biblia y la Biblia me dice, Esquilín, tienes un problema. ¿Por qué sí o es no? Si discriminas a Bad Bunny, tienes que discriminar a Luis Fonsi. Entonces el debate es no, porque es diferente. Bueno, diferente, más bello, en su lingüística, en su dialéctica. Pero el fin quizás es el mismo. Yo creo que ahí es donde la Biblia nos enseña que cuidado con el relativismo. Cuidado. Que le demos más peso a una cosa que a otra. Pero en la esencia de la pregunta y la sustancia, me tocó un tema sensible, pero en efecto de la sustancia de la pregunta sí hay que conectar con los jóvenes. De mil maneras hay que entenderlo. Pero yo nunca voy a entender a mi niña lo que es el mundo del pecado. Nunca la voy a entender. O sea, yo no tengo que entenderte. Yo no tengo que suavizarte, Esther Victoria o Lucas, en decirte que sí, que es no. No. Porque mi mamá lo hizo conmigo. Si mi mamá llega, guió 3 muchachos, sola. Si mi mamá llega a ser bastante flexible, hoy no tuviera 3 hijos, alto y derecho y ministro. Así que yo creo que la flexibilidad tiene sus niveles y tiene sus puntos y la Biblia creo que es la guía puntual para ser cuidadosos con esas cosas. Yo no sé si entendí la pregunta, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo contigo por lo que el planteamiento que trajiste. No sé si la pregunta va dirigida a aprovechar quizás la sensación que causó este evento para cómo nosotros posicionarnos haciendo un antagónico. Y yo creo que es bien complicado, si fuera esa la dirección de la pregunta. Sí. Porque la gente está metida en eso. El que está metido en eso, el que tiene los sesos y lo que tiene en la cabeza, por decirle eso con respeto, ¿verdad? El que tiene eso en la cabeza, nada. Tiene eso en la cabeza. Allí punto. Y está en ese momento, está en eso allí, en esa situación. Y mañana será ministro y mañana no será. Yo creo que podemos jugar un papel antagónico, tenemos que ser sabios cómo poder ser ese papel quizás antagónico. Porque esta gente que está centrada en la diversión que va a tener de un momento, que yo creo, esto es lo que yo creo, que el momento de capitalizar la iglesia no es ahora. Va a ser dentro de 3 meses. Total. Dentro de 6 meses. De acuerdo. Pero entonces vamos a tener que lidiar con un montón de cosas que sucedieron de un momento como ese. Que tampoco puedo generalizar porque no le va a pasar a todo el mundo. Hay gente que irá allí y allí tendrá su buen momento y se acabó. Claro. Hay otros que tendrán unas cosas más complejas. Y cuando tengan esas cosas más complejas, la iglesia estará presente. Seguro. Yo creo que el momento de capitalizar, más allá del boom que hay, y cómo uno y yo sé que hay gente que ha ido allí, evangelizado, y yo creo en eso, claro, y gloria a Dios, y que evangelicen y todas esas cosas, ¿verdad? Que ahí yo creo que es más complicado, por lo que digo, que la gente ya va centrada a eso. Vi un video hace poco que se ha hecho viral en las redes sociales, que me parece muy bonito, que yo creo que la iniciativa ha sido una muy bonita, pero lo que tuvieron fue un tiempo de administración a gente que como quiera entró y se emborrachó y hizo lo que iba a hacer. Sí, que la semilla se sembró, que es lo que yo creo. Que el después es donde nosotros debemos de aprovechar quizás ese momento. No sé si entendí también bien la pregunta, ¿verdad? En el hecho de quizás también yo creo que nosotros también debemos de ser un poco más como iglesia y nosotros los pastores debemos de ser un poco más estratégicos, sí, claro que a la hora de trabajar con las generaciones. Sí. Lo que trae Esquilín, ¿verdad? Con el aspecto de la ropa. Yo creo que el aspecto de la ropa, más allá de a veces, yo creo que de utilizarlo por estrategia, yo creo que empezó por comodidad e imitación. Gente empezó a hacerlo por comodidad y después empezaron a imitar. Literalmente. Entonces, como todo el mundo ha imitado, porque usted sabe que yo lo mismo me pongo un jury, que me pongo el traje, y yo se lo he dicho a ustedes bien claro, que cuando me ven con traje porque tenía ganas de ponerme traje, cuando tengo jury que estoy cansado y me pongo tenis porque no quería ponerme zapatos por comodidad, pero sí, aunque ayuda no crea, ayuda a la comunicación, ayuda a la cercanía de una generación, pero si estratégicamente hacemos unas ciertas cosas, yo creo que sí, ¿verdad? Y no podemos negar que a nivel de marketing esta gente son unos genios y nosotros sí tenemos que hacer unas ciertas cosas
y se nos critica, lo mismo que hablábamos de lo intelectual, y ya nos vamos a ir, pero es lo mismo que hablábamos de lo intelectual. Se nos criticaba por educarnos, por enseñar algunas cosas a nivel educativo dentro de la iglesia, que la iglesia no debía entrar. Yo creo que también tenemos que ser estratégicos en cuanto a marketing, a darnos a conocer y estrategias definitivamente para poder alcanzar un público no solamente joven, a todo aquel que se ha expuesto a la palabra del Señor. Así que sí, yo creo que debemos de ser estratégicos y sí, yo creo que debemos de crear cosas específicas para poder atraer las generaciones. Con esta pregunta concluyo y nos despedimos en esta noche. ¿Qué consejo le darías? Y te la hago porque no eres pastor, creo que sí tienes un llamado pastoral en tu vida que algún momento a lo mejor lo podremos ver, pero sí conoces muy bien ese ámbito. ¿Qué consejo le darías hoy en día a un joven pastor o a un jovencito, un joven o una persona que fuera a comenzar, no importa la edad, el ministerio hoy en día? ¿En qué se tendría que concentrar? Conozco a muchos y el problema más grande de ellos es que quieren ser pastores no por servir, sino por la figura o por el nombre, honestamente. Y muchos son transparentes en eso. Porque quiero ser como fulano o porque quiero tener esa exposición. Yo creo que lo primero es que ese pastor posible, ministro, tiene que evaluar bien profundo su corazón. Con otro pastor ya veterano. Creo que tienes que tener a alguien arriba que te diga grandes verdades. Y si tu corazón está bien intencionado, ¿por qué tú quieres ser pastor? Porque yo me crié alrededor de tantos pastores en mi casa todos los días, que yo entendí que el pastor es Mickey Mouse todos los días. Cuando llega a la iglesia se pone el disfraz de Mickey Mouse y cuando llega al hogar se lo quita. Y ahí está el verdadero pastor. Una persona que trabaja noche y día, hospitales, en funerarias, en servir. Yo creo que si tú no vas con ese corazón de servicio claro y que la gente es primero, que primero no son las pantallas, lo bonitos que creo en ellos, creo que es un tema de corazón de servicio. Los jóvenes tienen que tener mucho cuidado con el tema de los views, con el tema de la expectativa de crecimiento, con la expectativa del nombre. Yo veo muchos pastores jóvenes, yo quiero llegar allí y la iglesia más grande en la región de Caguas, y la iglesia más grande en la región, y yo los escucho y me da mucha tristeza, porque se nota que la inclinación de su corazón no es servirle a la gente, es que quieren ser una plataforma de view, punto. Un moluco, un chente cristiano. Yo creo que la intención de corazón es importante. Por eso que los pastores de crecimiento sostenible son muy pocos, porque la intención de corazón siempre Dios pesa ese corazón. Por eso que David, en el momento más complicado de su vida, siempre Dios pesó su corazón. Y siempre su corazón fue conforme al de Dios. Porque nunca perdió algo de perspectiva, que era servirle a Él. Y cuando en ese lugar de ovejitas le cogieron, vente para acá y con esa peste de oveja allí, siempre entendió dónde era su principio. Así que los pastores tienen que tener mucho cuidado con el ego. La gente es primero, no es el más sapiente que nadie, y rodearse de mucha gente, buenos amigos, Carlos Rafael. Y tú eres ejemplo de eso, buenos amigos, que sepan tus verdades y tus debilidades a la saciedad. Gente que te mentoree y que te diga vas mal, gente que escuche tus mensajes y te diga eso que dijiste fue un disparate. Gente que escuche tu mensaje y esa frase que dijiste no la vuelvas a repetir. Yo creo que los pastores, si no tienen ese oído en tierra, es bien complicado, porque pastorear es muy delicado. Tú le estás hablando a tanta gente y todo lo que tú digas se convierte en una verdad, Carlos Rafael. Se convierte en una verdad que lo lleva por un camino de caída o por un camino de crecimiento. Así que hay que guardar mucho el corazón, mucho corazón. Excelente, una vez más un fuerte aplauso ahí el doctor Isaac Esquilín. No sé si quieres compartir tus redes sociales, te consigues, tú haces un montón de cosas ahí para que la gente te Isaac siga. Esquilín en las redes sociales como cualquier usuario. Isaac Esquilín, creo, en todas las redes sociales. Digo, lo más que uso es LinkedIn, que es la plataforma profesional de negocio que poca gente tiene. Pero sí me puede conseguir en Facebook, en Instagram, etcétera. Algún día pues le daremos más cariño como Dios manda eso. Así que, pero mientras hacemos nuestro rol en la sociedad que estamos. Gracias, un honor, respeto. Isaac hace su charla, hace su enseñanza, ¿verdad? Sus talleres, así que también lo puede contactar por ahí para todas esas cosas. Gracias por compartir con nosotros, de verdad. Mi respeto, siempre. Privilegiados, siempre contentos, agradecidos.
Así que nos despedimos en el día de hoy. Esta ha sido una edición del podcast Todo es Mejor. Soy el pastor Carlos Rafael. Me consiguen en las redes sociales como PR Carlos Rafael, no de Puerto Rico, de pastor PR Carlos Rafael, Instagram, Facebook, nuestra iglesia, @FAV Caguas. Estamos ubicados en la urbanización Caguas Norte, calle Genova, esquina La Paz. Nos reunimos todos los domingos 10 y 30 de la mañana, miércoles 7:30 de la noche. No tienes una iglesia donde congregar, 3 de Caguas, pueblos limítrofes. La iglesia Fuente de Agua Viva es un buen lugar para ti. Esperamos que haya sido bendecido. Nos veremos en una próxima ocasión.